Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy estamos con otro video de Clash Royale. Hoy estamos con cómo subir copas rápidamente, fácil y sencillo con mis consejos. Tranquilamente, lo primero que vamos a necesitar es tiempo, práctica y paciencia. Mucha paciencia, porque Clash Royale con sus matchmaking nos las pone muy fácil para no frustrarnos, ¿verdad? Bueno, la cuestión de la vida es... Lo importante de la vida es... el tiempo, porque Clash obviamente es un juego progresivo. Vamos a tener que progresar bastante, mejorar bastante, y para ello vamos a necesitar tiempo. Y la verdad, bastante. Yo en Clash calculo que tengo un montón de horas de juego, no tengo ni idea cuántas exactamente, pero tengo 6 años jugando Clash. Algún momento donde lo habré dejado un par de meses por X o Y razón, etcétera. Pero al final son 6 años, y 6 años donde he jugado este juego por lo menos en algún momento del día. Y la verdad, se necesita tiempo. Ojo, 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 mejorar y llegar a 7500 copas ahorita es mucho más fácil. Ahorita la verdad, mejorar cartas, mejorar de nivel, todo es extremadamente fácil. Así que no les va a llevar los 6 años, tranquilo, les va a llevar mucho menos tiempo. Ahora pasemos con algo muy importante, los mazos, cartas y el nivel. Ojo, es muy importante tener un buen mazo, un mazo base. Capaz en arenas más bajas como puede ser arena 10, arena 9, arena 4... no es tan necesario un mazo meta, porque tampoco vas a tener todas las cartas. Pero un mazo equilibrado va a ser muy importante. Yo para eso tengo la guía de cómo crear mazos, que literalmente son varios videos, que aunque hay algunos viejos, hay uno nuevecito que creo que tiene un par de semanas. Cómo crear un mazo no ha cambiado mucho en Clash Royale. Se han incluido los campeones, alguna que otra cosita, pero las bases son las mismas. Y es muy importante que vean eso, cómo crear un mazo, tanto para el que esté empezando en Arena 1 como el que esté ya, no sé, en Arena 19. Pero bueno, otra cosita importante también es saber cuánto daño hacen los hechizos. Por ejemplo, esto te puede ayudar a terminar una partida de hechizo, que sé que a mucha gente no le gusta, pero ya cuando estás, por ejemplo, en esta arena, es muy importante para terminar ganando, porque hay gente de muy buen nivel. Y, por ejemplo, la bola de fuego hace 274. Imagínense que la torre del rival está a 200. Es muy importante que yo sepa que hace ese daño. Es muy importante. Importante también saber qué hace cada carta. A qué le hace counter. Qué le hace counter a la carta. Cómo jugarla. Si desde atrás, si desde adelante. Saber que, por ejemplo, un minero yo lo puedo poner a la torre del rival y no voy a empezar con un minero desde atrás ahí a lo loco. O, por ejemplo, saber que un príncipe es bueno contra, no sé, un mini P.E.K.K.A, pero no es tan bueno contra un ejército de esqueletos. Ese tipo de cosas sencillas, básicas, que hay que aprender de cada carta. Y más que todo de las cartas que vayas a usar. Otra cosa es el nivel de las cartas. Siempre, obviamente, mantengan... yo siempre recomiendo entre 2 a 3 mazos básicos que ustedes siempre vayan a utilizar, como que sus 3 favoritos. Ténganlos siempre a mano, o por lo menos algunas variantes de esos mazos. Además de practicar diferentes tipos de mazos. No se queden solo con que, no, yo solo uso Lockbait o yo solo uso P.E.K.K.A Bridgespan. Yo les recomiendo siempre practicar diferentes cosas, porque los metas van cambiando, las cartas van cambiando, las balancean, las nerfean, las bufean, las reworkean, todo. Entonces siempre es bueno tener diferentes modos de juego. Yo, por ejemplo, por acá, mira, tengo algunos mazitos obviamente también para videos y ese tipo de cosas, pero mira, yo manejo este tipo de mazos, Miner Control, me gustan, o los mazos de mortero que están por aquí. Este masito de mortero rarísimo, pero que está buenísimo. Hay que ir manejando diferentes tipos de mazos. Yo por eso siempre me pongo diferentes cosas para ir también practicando y mejorando. Y ahora, el nivel de las cartas, ¿qué tan importante es? Para subir a 7500 copas, obviamente es necesario tener cartas maxeadas. Pero para arenas más bajas no es tan necesario. Por ejemplo, estamos acá en mi cuenta pequeña. Bueno, una de las tantas cuentas secundarias que tengo. Y miren, está en 5510 copas. Es una cuenta que utilizo más que todo para este tipo de tutoriales, para cosas muy sencillas y básicas. Y tenemos acá, por ejemplo, en este dato interesante, bastante lindo, que vean cómo yo he subido arena 16 con estos mazos. Mazos que habrán cartas de nivel 10, nivel 12, nivel 13. No tengo ninguna carta en esta cuenta. Vamos a eliminar este mazo para que vean. No tengo ninguna carta en esta cuenta a nivel 14. Véanlo ahí tranquilamente. No tengo ni una. Ni una. Tengo solo 3 al 13 y el resto al 12. No es necesario tener cuentas maxeadas para ir subiendo. Ya a partir de acá es un poquito más difícil. Ya lo que es arena 17, 18, 19, 17, 18, 19 y 20. Sí es necesario tener
las cartas como mínimo al 13, 12 como muy poco y tendrías que ser muy bueno para ir subiendo, porque ya lo que es a partir de arena 18 vas a conseguirte pura gente con cartas al máximo. Es así por ley. Y hay hasta una estadística que lo dice de Clash Royale, que la mayoría de las personas ya a partir de lo que sería mitad de arena 17 están con sus cartas maxeadas. Así que hay que tener eso en cuenta. Es muy importante. Eso más que todo para las... a partir de arena 15 yo recomendaría tener las cartas como mínimo al 11. Como mínimo, para que estén balanceadas y puedas ir con todo y poder subir tranquilamente. También recomiendo mazos del meta y buenos mazos. No puede ser que algún mazo fuera del meta, algún mazo off meta, pero que siempre sean mazos equilibrados, tipo Bridge, Pan Lockbait 2.6, mazos de cementerio, beatdowns en sí, o sea, mazos bien armados. Pero de resto, para arenas más bajas sí pueden haber ciertos cambios. Ya que estamos en otra de mis cuentas, esta creo que es, sí, esta es la más pequeña, la que está en menos copas. Esta cuenta también la uso para este tipo de tutoriales y es muy interesante porque con esta cuenta yo he subido con este tipo de cartas. Miren que la que tengo a más nivel es el Mega Caballero, con nivel 10. De resto, puras cartas al 9, 8, 7, 6. Tengo cartas al 6. Y miren que no he desbloqueado todas las legendarias ni nada por el estilo. Miren, hay mazitos acá, hay un video con estas cartas, con estos mazos que lo estuve jugando de arena 12 a 13 y verán cómo subí de copas con esas cartas y con estos mazos. Y la verdad está bien, porque muchas veces me dicen, no, es que estoy en arena 12 y hay gente con cartas al nivel 12 u 11 y no les puedo ganar. Mira, sinceramente puedes ganarle. ¿Es complicado? Sí, es muy difícil, yo la pasé mal. Porque sinceramente ya cuando te pasan por 3 niveles es muy complicado porque se nota la diferencia. Pero puedes jugarles. La otra opción obviamente es mejorar tú tus cartas. Haciendo los desafíos, haciendo guerra de clanes. Muy importante que con tu clan hagas la guerra de clanes. Muy importante. Y bueno, también vayas haciendo diferentes partidas acá. No es necesario aquí, sino te vas al modo fiesta, te lanzas alguna partida, ganas cofres y los vas desbloqueando. Y así también vas desbloqueando partes del pase de batalla de la parte gratis, y si lo tienes comprado mucho mejor. Recomiendo como siempre no gastarse el dinero acá, no se gaste el dinero acá en comprar cartas, que si no voy a comprar Mega Caballero, no, utiliza eso en mejorar tus cartas, eso va a ser mucho más importante. Ah, y algo muy importante, aunque estés en cuenta vamos a hacer algo que se me había olvidado, lo de los mazos. Aunque estés en arenas bajas, ya sea arena 4, arena 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, no te pongas a hacer mazos raros, haz unos mazos equilibrados. Como les digo, yo tengo muchas guías, especialmente una guía de cómo crear mazos. Hay una guía especial acá en el canal de cómo crear mazos, muchachos, que es muy buena. Y la verdad se las voy a dejar acá en una tarjetita y seguramente se las dejo también en los comentarios. Pero créense mazos, miren, yo tengo mazitos aquí bien armados. Bueno, eso no es un mazo bien armado, es un mazo que está ahí a la mitad. Pero tengo mazos bien armados. Pero sí, yo he visto estas cosas acá. He visto estas cosas acá. Se ponen esto, con esto, con esto, con esto. Para ver algo más. Siempre hay legendarias por ahí puestas. Se ponen, no sé, globo y un cañón. Este tipo de cosas puede que le llegues a ganar a alguien. Son mazos muy randoms. Vean el peso del coste de elixir, es una locura. No tienen sinergia, son mazos muy raros que sirven contra alguien que capaz no sabe jugar o lo superes en nivel o por suerte del destino le terminas ganando por el peso de las cartas. Pero si encuentras a alguien que sepa jugar y que tenga un mazo medianamente bueno, te va a ganar. Y así hay 800.000 o 400 mazos que crea la gente que son malos mazos, lo digo así de una. No les vengo a mentir, les vengo a ayudar. Este tipo de mazos son malos mazos. Son mazos que funcionan en arenas bajas contra gente que capaz no sabe jugar de la mejor manera. Pero cuando ya te empieces a acercar a lo que es arena 15, arena 14, te empieces a acercar a esta zona, la vas a pasar mal. Muy mal, créeme, la verdad. Y ahí es cuando me dicen, no puedo subir, es que este juego, no sé qué tal. Hay que practicar, muchachos. Lo más importante que se los digo, practiquen.
no solamente vean mis videos, no solamente les digo, sí, bueno, me voy a promocionar aquí. Vean mis videos, muchachos, denle, véanlos. Sí, yo hago pro tips en los videos, les doy consejos siempre con todos los mazos, pero también puedes ver, no sé, a Señor Tumbado que juega muy bien, a Canario que juega extremadamente bien, uno de los jugadores profesionales, ya Canario no participa tanto en la parte profesional, pero Canario juega muy bien, muy limpio, sin mucho desorden, sin mucha locura. Vean a Egor, de los videos viejos de Egor, pueden verlo, no sé si sigue haciendo contenido. Benihú también obviamente juega muy bien. Morten, Surgical, Riley, Morten, que Morten ya lo había dicho. Mohamed, el mejor jugador del mundo, la verdad, una locura. Si quieren ver algún chino, japonés, asiático, el que sea, vean a Mugi. Vean a Mugi, es una locura, una locura. Si encuentran videos de X o Pesan, es Dios. También ese tipo juega muy bien. De Basoto, Lucas Gamer, no sé, me pasarán muchos jugadores que son muy buenos y vean sus pro tips, cópienlos. También traten ustedes de inventar en las partidas, de innovar. Practiquen los mazos, vean cómo trabajan las diferentes personas los mazos, cómo trabajan los mazos de Chispita, cómo trabajan los mazos de Sabueso, los mazos de Minero, etc. Yo por eso hago las guías de mejores mazos, para que vean cómo se usan los diferentes mazos, como por ejemplo que saqué ayer o en estos días, los mazos de Chispita, también mazos de Bandida, mazos de P.E.K.K.A. Todo eso lo hago para que vean cómo se juegan. Y yo no soy jugador de profesional, pero lo sé jugar medianamente bien, la verdad, y pienso que soy un buen jugador en eso. O sea, no soy super top, pero juego bastante bien como para poder ayudarlos y enseñarles cómo se juegan estos mazos o todos o casi todos los mazos de Clash Royale. Pero sin más, muchachos, espero que les haya gustado el video, que suba muchas copas. No duden en preguntarme, yo estoy aquí para ayudarles. Y sin más, muchas gracias a todos como siempre por comentar, por dejar su comentario. Seguramente al principio del video van a aparecer los mejores comentarios como estoy tratando de hacer en todos los videos. Y sin más, los espero en el siguiente video.